La corona del salón ceremonial de la eternidad parecía diseñada por alguien que amaba dos cosas: impresionar a los diplomáticos visitantes y confundirlos. El techo cambiaba de constelaciones cada pocos minutos, como si el palacio anunciara cortésmente: el ambiente político ha cambiado de nuevo. Por favor, ajusten sus expectativas. Owen Chase intentó no mirar fijamente, pero cada vez que las estrellas se reorganizaban, daba un pequeño respingo, lo que probablemente convenció a todos los presentes de que los humanos eran criaturas inquietas por naturaleza. Eso no mejoraba su imagen. Ya parecía alguien disfrazado con un atuendo formal prestado de un primo mayor. Había llegado temprano, pero al parecer todos los demás en la galaxia también, a juzgar por las interminables filas de nobles, ministros y delegados que al instante llenaron todas las sillas como pájaros territoriales escogiendo ramas. Owen se abrió paso entre la multitud, intentando encontrar al menos un asiento vacío, preferiblemente uno que no brillara ominosamente ni transmitiera su importancia histórica. Cada vez que veía una silla y se acercaba, una barrera brillante se cernía sobre él, impidiéndole sentarse. Hechizos para sentarse en el diplomático, ideales para el protocolo, terribles para quienes solo querían descansar. El personal del palacio decía que existían para mantener el flujo adecuado de energía política, lo cual era una forma poética de decir: siéntate en el lugar equivocado y provocarás un escándalo interestelar. Intentó actuar con naturalidad mientras buscaba un sitio, cualquier lugar, donde sentarse. Sin embargo, sus movimientos probablemente recordaban a un dron de vigilancia averiado girando en el mismo sitio. Los delegados susurraban a su paso, sus mangas largas rozando el suelo, sus insignias de piedras preciosas reluciendo con escudos familiares que probablemente contenían épicas trágicas enteras. Owen captó fragmentos de conversación, nada de lo cual le ayudó a confiar. Algo sobre el representante humano deambulando sin supervisión. Algo sobre el pobrecito. Algo sobre bendecir su valentía equivocada. Fingió no oír nada. Encontró una silla libre cerca de la mesa principal y dudó. Estaba sospechosamente vacía, como si la galaxia hubiera decidido colectivamente que este asiento venía con infortunio gratuito. Aún así, los pies le dolían, y el techo estrellado inestable no le ayudaba a mantener el equilibrio. Dio un paso hacia la silla, solo uno, y antes de que pudiera decidir si valía la pena arriesgarse, alguien lo agarró de la muñeca con un agarre firme e innegable de autoridad, envuelto en elegancia. Se giró y se encontró mirando el imponente rostro de la princesa Selenia. Su piel azul brillaba tenuemente bajo las luces doradas del salón, y su larga cabellera dorada caía en cascada sobre sus hombros como mechones de sol trenzados en seda. Sus orejas, largas y afiladas, hermosas de una manera para la que Owen no estaba preparado, estaban ligeramente inclinadas, como si leyeran las emociones de toda la sala. Lo miró fijamente con la intensidad de quien ya ha decidido su destino y ahora necesita que lo alcance. Sin soltarle la muñeca, inclinó la cabeza hacia el asiento vacío a su lado. «Siéntate a mi lado», ordenó en voz baja, pero con el tono inconfundible de alguien muy acostumbrado a la obediencia. El cerebro de Owen se cortocircuitó. Primero, porque era tan deslumbrante que hacía que el tiempo pareciera que se le escapaba. Segundo, porque la mitad de la sala se había girado para observar. Tercero, porque parecía la clase de realeza capaz de ordenar a una flota que disparara con la misma expresión tranquila que ahora usaba para indicarle que se sentara. Se sentó, sobre todo porque ella aún le sujetaba la muñeca, aunque se dijo a sí mismo que era por su diplomacia. La sala se quedó en silencio por un instante. El juicio de toda una galaxia se concentró en 5 segundos. Los nobles intercambiaron miradas que sugerían que Owen acababa de alistarse en algo dramático, político y posiblemente ilegal. Owen ofreció una débil sonrisa a nadie en particular, de esas que decían: «Hola, sí, soy plenamente consciente de que quizá acabo de arruinar mi carrera. Por favor, mantenga la calma». La princesa Selenia finalmente le soltó la muñeca y juntó las manos con cuidado,
moviendo ligeramente sus largas orejas al tiempo que se extendía el murmullo. Atraes la atención con eficiencia, murmuró sin mirarlo. Creo que atraigo accidentes, susurró Owen. La atención es solo un efecto secundario. Soltó un leve suspiro que podría haber sido una risa contenida. O quizás un suspiro de incredulidad. Si los nobles no la hubieran estado mirando, Owen habría preguntado, pero parecía imprudente atraer más la atención. La mesa principal relucía con pantallas de datos cristalinas y menús translúcidos que superaban en siglos cualquier invento de la humanidad. Selenia ajustó una con un movimiento elegante, y Owen intentó no inmutarse cuando la pantalla proyectó inmediatamente 10 idiomas a la vez. Su implante de traducción se esforzó por seguir el ritmo, probablemente presentando una queja oficial a su sistema nervioso. No lo dudaste, dijo Selenia en voz baja después de un momento. La mayoría de la gente lo hace. Pensé que dudar podría ofender a la presidenta, susurró Owen, y se arrepintió al instante. Pero para su sorpresa, ella sonrió. Una sonrisa de verdad, no una sonrisa de cortesía real. Levantó ligeramente las orejas, suavizando toda su expresión. Elegí correctamente, dijo ella. ¿Elegí qué?, preguntó él, porque aparentemente estaba decidido a profundizar más. ¿Un humano? Eso no alivió su confusión en absoluto. Pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería, las luces del pasillo se atenuaron para indicar el comienzo de la cumbre, y el suelo bajo ellos vibró al despertarse antiguos mecanismos. Owen tragó saliva con dificultad mientras el palacio parecía inhalar, preparándose para hablar. No tenía ni idea de en qué se acababa de meter, pero a juzgar por las miradas que recibía, todos los demás sí, y ninguno pensó que sobreviviría. Owen nunca había sido tan consciente de la gente mirándolo. Normalmente, los humanos eran los que miraban boquiabiertos a los extraterrestres, no el centro de atención en un salón lleno de dignatarios que probablemente podrían declarar una pequeña guerra con un simple gesto de la manga. Sin embargo, aquí, estaba sentado junto a la princesa Selenia como si perteneciera a ese lugar, mientras los nobles reaccionaban con el mismo horror que uno podría sentir al presenciar una catástrofe diplomática a cámara lenta. Al otro lado de la mesa, una noble se cubrió sutilmente la boca con su abanico, aunque el abanico era transparente, lo que frustraba por completo su propósito. Otro delegado se inclinó hacia su compañero y susurró algo que los hizo asentir solemnemente, como si Owen hubiera insultado personalmente a sus antepasados. Fingió no darse cuenta, una habilidad que había dominado tras asistir a demasiadas reuniones informativas internas de especies donde los humanos eran considerados encantadoramente primitivos. La princesa Selenia no parecía molesta. Estaba sentada erguida, majestuosa y absolutamente tranquila, como si arrastrar a un humano confundido a un peligro político fuera simplemente parte de su rutina diaria. Sus largas orejas se movían ligeramente con cada nuevo susurro de la multitud, y Owen se preguntó si estarían captando comentarios, como una antena biológica. La idea lo ponía nervioso. Sus propias orejas eran inútiles, prácticamente decorativas en comparación. «Tienes suerte», murmuró sin mirarlo. «Solo son», susurrando esta vez. «Solo», dijo Owen. «Debería preocuparme por el nivel 2, que supongo implica señalar y un desmayo dramático». Ladeó la cabeza de una manera que sugería que fingía no sonreír. El nivel 2 implica un comité de investigación y varios almuerzos incómodos. El nivel 3. El nivel 3 implica que alguien escriba un poema sobre el incidente, dijo. Voz grave. Un poema muy dramático. Owen hizo una mueca. Nadie se merece eso. La princesa se permitió un pequeño suspiro de diversión. Los susurros a su alrededor no cesaron, pero se suavizaron como si la gente estuviera recalibrando su indignación a una frecuencia más baja. La primera sesión de la cumbre había comenzado, y la sala ahora brillaba con pantallas flotantes, diagramas holográficos de rutas comerciales y símbolos giratorios que representaban alianzas. Owen intentó concentrarse,
pero la mitad de los idiomas mostrados parecían como si alguien hubiera derramado tinta sobre la proyección. Selenia señaló uno de los diagramas con un elegante movimiento de muñeca, sus pulseras tintineando suavemente. Este es el calendario de rotación de votos. Las cámaras altas intentarán retrasar los procedimientos, alegando que necesitan claridad. No la necesitarán. Simplemente disfrutan posponiendo las cosas. Algunas tradiciones políticas son universales. Owen dijo, en mi mundo natal hay comités enteros dedicados al arte de no hacer nada. Estudié la burocracia humana, dijo pensativa. Me pareció extrañamente reconfortante. Es el insulto más amable que alguien le ha lanzado a mi especie, murmuró Owen. Y ella rió en voz baja, pero lo suficiente como para que un noble cercano girara la cabeza con incredulidad y escandalización. Su risa se apagó y su expresión se tornó más seria. Levantó ligeramente la barbilla, dejando al descubierto la marca espiral tenuemente brillante grabada en la piel justo debajo de su clavícula. El sello de la disolución. Owen había leído sobre él en documentos informativos, pero verlo en persona lo sobresaltó. No era un tatuaje. Brillaba como la luz de una estrella viva atrapada bajo su piel. ¿Es por eso que te evitan?, preguntó sin poder contenerse. Sus ojos dorados se dirigieron hacia él, ilegibles. Evitan lo que temen que sea maldito. Evitan lo que les recuerda su propia fragilidad. Me evitan porque es fácil. No te estoy evitando, dijo Owen. Te sentaste porque yo te tiré, respondió ella con naturalidad. Es diferente. Bueno, dijo Owen, bajando la voz. Tal vez me hubiera sentado solo, probablemente tal vez, a menos que la silla me mordiera. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Eres extraño para ser diplomático. Gracias, dijo, sin saber si había sido un cumplido o un diagnóstico. A lo largo de la sesión, Selenia se inclinó hacia el de vez en cuando y susurró comentarios irónicos. Nunca lo suficiente para llamar la atención, pero sí lo suficiente para que Owen tuviera dificultades para mantener la compostura. Cuando un delegado comenzó un discurso tan dramático que requirió 2 fondos holográficos, ella murmuró: «Practica frente a un espejo», y Owen casi se atraganta con su bebida. Cuando otro delegado insistió en repetir un tratado histórico 4 veces, ella susurró: «No confía en su memoria. Tampoco confía en la memoria de nadie». Y Owen tuvo que fingir que tosía para ocultar su risa, pero no todos los susurros eran graciosos. Algunos eran advertencias. «Te están observando», murmuró una vez. «No por interés, sino por cálculo». Owen se puso rígido. «Debería preocuparme». «Solo si planeas hacer alguna tontería», dijo con calma. Luego, después de un instante, «tengo la sensación de que podrías». Parece una observación muy específica. «¿Lo es?», respondió sin disculparse. Al terminar la sesión, los delegados comenzaron a levantarse de sus sillas, formando grupos que parecían engañosamente educados, pero que transmitían la tensión de estrategias tácitas. Owen también se levantó, agradecido de poder estirar las piernas. Antes de que pudiera decir nada, Selenia se acercó, sus largas orejas ladeadas de una manera que sugería que estaba escuchando cosas que él no podía oír. «Asumieron que no sabías quién era», dijo en voz baja. «Pero no lo dudaste». «No dejo que la política dicte con quién me siento», dijo Owen. «Tampoco disfruto estar de pie durante 1 hora mientras las sillas se teletransportan lejos de mí». «Eso», dijo ella, «es precisamente por lo que te elegí». «¿Elegirme para qué?», susurró. Ella le dirigió una larga mirada evaluadora, con el peso de alguien que había tomado una decisión mucho antes de llegar, algo que solo un humano intentaría. Owen abrió la boca para preguntar qué significaba eso, pero las luces del pasillo se atenuaron de nuevo, llamándolos a la siguiente sesión. Los delegados se movían como una marea a su alrededor, evitando a Selenia, como si fuera portadora de una desgracia contagiosa. Owen se quedó a su lado de todos modos,
y varios nobles parecían tan horrorizados que se preguntó si acababa de alcanzar el nivel 2 de escándalo. El segundo día de la cumbre comenzó con Owen descubriendo que la corona de la eternidad tenía sentido del humor. Las luces de su habitación se activaron con un suave resplandor del amanecer, acompañado de un melodioso repique que se suponía que calmaba la mente. En cambio, lo sobresaltó tanto que tropezó con sus propias botas y saludó a un rincón vacío antes de recordar que no estaba de servicio. Murmuró algo sobre que el palacio tenía un comportamiento agresivo hospitalidad mientras se vestía, alisándose la misma chaqueta formal que ya había perdido su afán de mantener la dignidad. Los pasillos que conducían a la cámara del consejo se curvaban en elegantes espirales, iluminados por suaves líneas plateadas que cambiaban de color según el humor del transeúnte. Owen notó con cierto horror que las luces se volvían constantemente de un sospechoso tono amarillo cerca de él, lo que, según un panel guía que había visto por encima la noche anterior, significaba alerta nerviosa. Genial. La arquitectura lo estaba delatando. Cuando llegó a las puertas de la cámara, los delegados ya fluían hacia el interior como ríos de seda, con las telas en capas arrastrándose tras ellos con la gracia de criaturas que nunca han tropezado con nada en su vida. Owen lo siguió a una distancia prudencial, consciente de que si pisaba incluso un dobladillo real, 50 mundos podrían declarar una guerra diplomática solo por principios. Entró justo a tiempo para ver a la princesa Selenia acomodando su asiento en la mesa principal. Sus largas orejas se alzaron al verlo, luego se relajaron ligeramente, un gesto que él había empezado a reconocer como aprobación, o al menos un leve alivio por no haber entrado en combustión espontánea durante la noche. Se acercó con cautela, sin saber si planeaba arrastrarlo de nuevo al asiento o permitirle la ilusión de poder elegir. Esta vez no lo agarró. Solo inclinó la cabeza y dijo en voz baja: «Tu asiento sigue a mi lado». Temía que hubiera explotado de vergüenza, susurró Owen mientras se sentaba. «Lo consideró», murmuró ella. «Pero decidió que eras demasiado interesante para abandonarte». Los delegados ocuparon sus lugares, y una vez más, las pantallas flotantes se iluminaron, proyectando hologramas cambiantes de redes comerciales, redes de alianzas y agravios históricos por toda la cámara. Owen activó su implante de traducción, que vibraba con la energía de algo profundamente resentido por su carga de trabajo. El primer orador se lanzó a un discurso lleno de elaboradas metáforas sobre lunas, ciclos de cosecha y destino, ninguna de las cuales Owen encontró particularmente clara. Garabateó notas de todos modos, en parte para parecer ocupado, y en parte porque Selenia no dejaba de mirar su bloc de notas con diversión. A mitad del discurso, se inclinó hacia él sin previo aviso. «Está mintiendo», susurró. Owen parpadeó. «¿Sobre lo cual? ¿Parte?» «Todo», respondió ella. «Miente con la misma facilidad con la que respira. Fíjense en su cresta». Selenia señaló con la cabeza el alto apéndice emplumado que se extendía desde la nuca del orador, símbolo de su especie. Las plumas se expandían cada pocas frases como un pájaro descontento. «¿Siempre pasa eso?», susurró Owen. «Solo cuando miente». «No», dijo Selenia. «A veces pasa cuando tiene hambre. Es un inconveniente. Le da muchísima vergüenza». Owen casi resopló. Logró disimular el sonido como una tos, aunque varios delegados lo miraron con recelo. Selenia fingió fascinación por el holograma que tenía delante. A lo largo de la sesión, le ofreció una mezcla de perspicacia política y comentarios que hicieron los densos debates extrañamente soportables. Susurró el verdadero significado de las frases diplomáticas, señalando los sutiles cambios de tono que indicaban cuando un delegado estaba dando largas, amenazando o intentando parecer sabio mientras por dentro entraba en pánico. Una vez, cuando un ministro pronunció un discurso solemne sobre la unidad, ella murmuró: «Él practica esa expresión frente a un espejo». Casi al final de la mañana, una bandeja de refrigerios flotaba entre las mesas con copas cristalinas llenas de un líquido reluciente. Owen tomó una con cautela, la olió y al instante se arrepintió de haberlo hecho.
Olía a fruta mezclada con ácido de batería. «Es seguro para los humanos», susurró. «Sí», dijo Selenia. «Aunque puede alterar temporalmente tus preferencias gustativas». «¿Alterar cómo?» «Podrías desear tierra rica en minerales durante unos minutos». Owen dejó la copa con mucho cuidado. Selenia alzó la suya con naturalidad y bebió un pequeño sorbo, mientras sus ojos dorados lo miraban con discreta diversión. «Cobarde», murmuró. «Prácticamente una estrategia de supervivencia», respondió él. Durante un breve receso, Selenia se levantó de su asiento, pasando de relajada a alerta en un instante. El cambio fue sutil pero inconfundible. Owen siguió su mirada y vio a un grupo de nobles observándola con ojos calculadores. Su atención no se detuvo mucho tiempo en ella. La desviaron hacia él. No con curiosidad, sino con intención. «¿Por qué me miran así?», susurró Owen. «Porque intentan determinar si eres inofensiva o peligrosamente insensata», dijo ella. «¿Y cuál soy yo?» Sus orejas se inclinaron divertidas. «No lo han decidido». Empezó a caminar hacia el balcón y él la siguió, intentando no parecer alguien que se dirigía hacia una revelación dramática. El balcón daba a los interminables anillos de luz estelar que rodeaban el palacio. Sus patrones cambiantes se reflejaban en el cabello de Selenia. Se apoyó en la barandilla, dejando que el frío resplandor de las estrellas la bañara. «Te portaste bien», dijo finalmente. Incluso cuando susurraban. «La mayoría de los susurros no eran sobre mí», dijo Owen. «Algunos eran definitivamente sobre el embajador que estornudó tan fuerte que se le cayó la insignia». Exhaló, ligeramente divertida, pero luego su expresión, suavizada, algo más tranquilo tras sus ojos. «De verdad no me tratas diferente. La mayoría finge no mirarme fijamente. Tú sí me miras, pero no como ellos». «¿Cómo?», preguntó. «Como si fuera una catástrofe a punto de ocurrir», dijo ella. «Como si mi presencia fuera una señal de advertencia». Owen negó con la cabeza. «Solo he pensado que eras una catástrofe 2 veces». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿2 veces? Bueno», dijo, agarrándome por la muñeca y luego la parte donde media sala me juzgó en silencio. «Pero el resto del tiempo, solo eres tú». Sus largas orejas se inclinaron hacia arriba, su expresión indescifrable por un instante. Entonces dijo en voz baja: «Por eso te atraje hacia mí. Porque soy mala leyendo señales de peligro». «Porque», dijo, «los humanos eligen basándose en lo que ven, no en lo que otros insisten que debe ser cierto». Owen se apoyó en la barandilla junto a ella, sintiendo el peso de sus palabras resonar en la extensión estelar. «Con cuidado», dijo. «¿Y crees que has apostado bien?» Ella asintió con un leve y sincero asentimiento. «Acepto». Un suave repique resonó en la cámara, llamando a los delegados para la siguiente sesión. Selenia se giró para marcharse, con expresión serena de nuevo. Owen la siguió, preguntándose por qué varios nobles parecían inquietos al verlos regresar juntos. Fuera cual fuera la respuesta, presentía que estaba a punto de descubrirla. La tercera noche de la cumbre descendía lentamente sobre la corona de la eternidad, tiñendo los salones del palacio de azules y dorados apagados, como si el edificio mismo se sumiera en la contemplación. Owen caminaba junto a Selenia por uno de los altos pasillos. El suelo pulido brillaba tenuemente bajo sus pies a cada paso. No estaba seguro de si reaccionaba a su presencia o simplemente presumía como todo en este palacio. Si un pomo de puerta recitara poesía de repente, no se habría sorprendido. Selenia lo condujo hacia el balcón de observación superior, el reservado para los delegados que necesitaban un momento de silencio reflexivo, que Owen interpretó en secreto como un lugar para esconderse de la gente complicada. El balcón se extendía mucho más allá del muro del palacio. Una media luna de aleación transparente permitía que las estrellas se sintieran tan cerca que parecían tocarlas. Owen se detuvo justo en el umbral, sorprendido por enésima vez por lo imposible que era la vista.
Los anillos arremolinados de polvo estelar, las auroras que se cernían sobre el vacío, las tenues líneas de antiguos rastros de energía que dejaban las flotas que pasaban. Todo parecía coreografiado. Selenia apoyó las manos en la barandilla. Sus largas orejas se movieron ligeramente al escuchar sonidos que Owen no podía oír. El zumbido de los motores del palacio en las profundidades. La luz de las estrellas se reflejaba en su piel azul, suavizando su habitual compostura formal hasta que pareció casi desprevenida. Ustedes, los humanos, miran las estrellas y ven posibilidades, dijo en voz baja. Nosotros las miramos y vemos recuerdos. ¿Recuerdos?, preguntó, acercándose a ella. Ella asintió. Viajamos a menudo y vivimos mucho tiempo, lo suficiente como para presenciar la repetición de los ciclos. Estrellas formándose, desvaneciéndose, colapsando, dinastías surgiendo, rompiéndose, disolviéndose. Hizo una pausa, tocándose la clavícula con los dedos, donde el sigilo brillaba tenuemente. Mi familia calculó mal un ciclo y caímos. Owen la observó en silencio. Siempre se mostró serena, deliberada, forjada en la disciplina de una educación real. Pero ahora, bajo el suave resplandor de la luz cósmica fugaz, parecía, si no vulnerable, si abierta de una forma que rara vez permitía. ¿Qué pasó?, preguntó con dulzura. Sus ojos dorados recorrieron las auroras fugaces. Una guerra civil, una serie de errores de cálculo, un enemigo que entendía el miedo público mejor que nosotros la esperanza pública. Inhaló lentamente. Perdimos. Mis hermanos fueron exiliados. Mi madre huyó al espacio profundo. Yo me quedé porque alguien tenía que conservar lo que quedaba. Y te marcaron por ello, dijo Owen. Marcada, repitió con una exhalación suave y sin humor. Sí. Un gesto simbólico para recordarles a los demás que me disuelvo de la línea de sucesión. Un recordatorio para mantener las distancias. Owen se apoyó en la barandilla, intentando imaginar cómo se sentía ese tipo de aislamiento. Pero el tono de Selenia no era amargo. Era analítico, como si estuviera desmenuzando una lección histórica. Eso es mucho, dijo en voz baja. Es simplemente la verdad, respondió ella. La verdad es más fácil de llevar que la vergüenza. La miró de reojo. Sigue sonando pesado. Ella inclinó la cabeza hacia él. La verdad se vuelve más ligera cuando se dice. Ustedes, los humanos, dicen esto. Sí, los humanos solemos decir cosas y luego esperamos que tengan sentido, dijo Owen. Pero sí, eso suena a nosotros. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Un silencio se instaló entre ellos. No incómodo, no tenso, simplemente presente. El tipo de silencio donde dos personas no se esconden tras la formalidad. Entonces Owen, incapaz de contenerse, dijo, entonces, cuando dijiste que apostaste por un humano, ¿qué pensaste exactamente que haría un humano? Algo incómodo, dijo ella sin dudar. Eso tiene sentido, admitió Owen. Y honesto, añadió. Esa es más sorprendente y directa. Ahora estás exagerando. Ella lo miró genuinamente divertida. Te sentaste a mi lado sin hacerme una sola pregunta. Me agarraste la muñeca. Podrías haberte negado. Yo no podría haberme negado, dijo Owen. Estabas muy decidido. Su risa era suave pero genuina. Varias estrellas podrían haber parpadeado sorprendidas. Volvió la mirada al vacío. Observé a los humanos mucho antes de que llegaras. Observé cómo juzgas las acciones en lugar de los linajes, cómo formas alianzas basadas en la voluntad, no en viejas lealtades. Me pregunté si ese rasgo se extendía a tus diplomáticos. Y cuando dudaste solo porque la silla parecía sospechosa. Sabía que eras exactamente el tipo de persona que necesitaba. Owen se cubrió la cara con la mano. Por favor, no le digas a nadie que ese era mi razonamiento. La silla realmente parecía sospechosa. Sus largas orejas se alzaron con silenciosa diversión. Tus instintos no estaban del todo equivocados.
Esa silla ha presenciado siglos de catástrofes diplomáticas. No estás ayudando, gimió. Dejó que el silencio volviera a instalarse, pero esta vez su voz se suavizó. Antes preguntaste por qué me tratan como si la catástrofe me siguiera. Es porque han olvidado que la catástrofe sigue a todos. Simplemente sobreviví al mío en público. Owen sintió una opresión en el pecho al oír eso. Sin pensarlo del todo, dijo: no tienen por qué olvidar, y tú no tienes que afrontar todo solo. Los ojos dorados de Selenia se volvieron hacia él, brillantes con algo que él no podía identificar. ¿Por qué dices eso? Porque me agarraste la muñeca, dijo. Y sigo aquí. Su expresión cambió ligeramente, lo suficiente para que él sintiera el momento instalarse entre ellos como la gravedad. Abajo, suaves campanadas resonaron de nuevo por el palacio, llamándolos de vuelta. Selenia miró hacia adelante, recuperando su postura tranquila y elegante. La próxima sesión empieza pronto. Owen asintió y se apartó de la barandilla. Pero justo cuando se giraban para irse, ella dijo en voz baja: Owen, gracias. Él la miró sorprendido. ¿Por qué? Por no apartar la mano cuando te atraje hacia mí. Sonrió. Cuando quieras. Y aunque no dijo nada más, sus largas orejas se inclinaron hacia arriba de una manera que él había aprendido a interpretar como algo cálido, algo casi esperanzador. Juntos abandonaron el balcón, sin percatarse de que varios nobles que pasaban junto a ellos intercambiaron miradas que sugerían que el clima político había cambiado, y ninguno de ellos sabía que les depararía el nuevo ciclo. Para la quinta mañana de la cumbre, Owen se había acostumbrado a la sensación de ser observado. No a la observación casual y curiosa. No, esta era la observación intensa y calculadora de la gente que intentaba determinar si era un idiota, una amenaza o una combinación sumamente inoportuna de ambas. Los delegados se detenían en medio de la conversación a su paso. Sus túnicas ornamentales brillaban con tenues patrones bioluminiscentes que parecían parpadear en señal de desaprobación. Incluso la arquitectura del palacio se unió a la conversación. Los paneles de la pared que detectaban el estado de ánimo se atenuaban ligeramente cuando él pasaba, como si ofreciera sus condolencias. Selenia, sin embargo, parecía indiferente a la creciente sospecha de toda la galaxia. Caminaba a su lado con la serena seguridad de quien había sobrevivido a algo mucho peor que los chismes. Sus largas orejas se movían de vez en cuando, captando susurros que nunca comentaba. Owen sospechó que los filtraba automáticamente, como los humanos ignoraban la música de los ascensores. Al entrar en el gran salón, los nobles se separaron como dos imanes que se repelen. Owen observó el hueco que se formaba a su alrededor. No creo que este sea un comportamiento diplomático normal, susurró. Lo es, dijo Selenia con suavidad. Cuando quieren evitar que los asocien con un supuesto escándalo, Owen parpadeó. ¿Soy yo el escándalo? Tú eres la variable más reciente, corrigió. Temen a las variables. Genial. Siempre he querido aterrorizar a una sala llena de alienígenas poderosos antes del desayuno. Selenia se permitió un pequeño y elegante asentimiento que denotaba diversión, pero tomó asiento con serena dignidad. Owen se sentó a su lado, plenamente consciente del gas escandalizado que se extendía como un terremoto social. Un ministro dos filas más allá golpeó a su compañero con el codo tan fuerte que se registró como un intento de violencia. La sesión comenzó con la proyección de un holograma que mostraba nuevas propuestas de alianza. Aunque Owen se esforzó por seguirlo, enseguida se dio cuenta de que la mitad de las casas nobles estaban menos interesadas en la presentación y más en mirarlo fijamente. La otra mitad fingió no mirarlo, lo cual, de alguna manera, era peor. Selenia se inclinó hacia él. «Creen que te he reclutado». «Bueno», dijo Owen, «eso te convierte en uno de nosotros. Suponen que te seleccioné estratégicamente». «¿Lo hiciste?» «Sí», dijo ella sin dudar. Se giró bruscamente hacia ella. «¿Lo hiciste?» «Sí», repitió con calma. Necesitaba a alguien honesto,
impredecible y capaz de sobrevivir a la vergüenza política. Eso último me parece personal. Los ojos dorados de Selenia se posaron en él. Lo estás gestionando bien entrando en pánico, susurró Owen. Esa es una forma de resiliencia, suspiró Owen. Ojalá mis instructores de la academia pudieran oír esta conversación. Los debates del día se intensificaron rápidamente. Empezaron a circular rumores sobre los supuestos planes de Selenia. Restauración, peticiones, alianzas que cambiarían el equilibrio del cuadrante. La mayoría de los rumores se contradecían de forma ingeniosa. Una noble afirmaba estar formando un ejército en secreto. Otra insistía en que buscaba la paz monástica. Una tercera declaró que intentaba ambas cosas simultáneamente, lo cual carecía de sentido a menos que el ejército meditara entre batallas. Durante un receso, Owen se encontró acorralado cerca de un panel de refrigerios por 3 delegados de la Casa Valerín. Figuras altas de cresta plateada cuyas expresiones sugerían que estaban acostumbradas a dar órdenes e igualmente acostumbradas a que la gente las obedeciera al instante. Humana, dijo su portavoz. Una anciana con una cresta en forma de espada desplegada. Deseamos aclarar su alineamiento. Mi alineamiento, repitió Owen. ¿Qué soy yo? Un sistema de navegación de naves espaciales. Tú te sientas con la disuelta, dijo la anciana con la voz destilada de desdén. Yo me siento, dijo Owen, porque ella me lo dice. Soy muy obediente en ese aspecto. Todo el grupo se quedó mirando, sin saber si se trataba de sarcasmo, incompetencia o una técnica diplomática que jamás habían visto. Está marcada, dijo otro delegado. Se asocia con un símbolo de colapso. Miren, dijo Owen. No me desperté esta mañana planeando convertirme en una controversia interestelar. Acabo de sentarme en una silla. Una silla, siseó el anciano, puede determinar el destino de las naciones. Eso explica tantas reuniones en las que he estado, murmuró Owen. Justo cuando los delegados se acercaron. Quizás para intimidar, quizás para olfatearlo, no lo supo. Selenia se acercó. Su presencia cambió el ambiente al instante. Incluso estos nobles confiados retrocedieron ligeramente, como depredadores que se encuentran con una criatura que no comprenden. ¿Hay algún problema?, preguntó Selenia con calma. Los delegados se enderezaron, su postura rígida como si les hubieran reemplazado la columna vertebral por varillas de metal. Simplemente estábamos expresando nuestra preocupación, dijo el anciano. Su preocupación, respondió Selenia, es notada e innecesaria. El grupo retrocedió, cada paso irradiando desaprobación, pero ninguno se atrevió a discutir con ella directamente. Al desaparecer entre la multitud, Owen exhaló por la nariz. Eso fue algo. Quieren medirte, dijo Selenia. Bueno, espero tener al menos una estatura promedio. Odiaría decepcionar. Ella lo miró con cierta exasperación. No es tu altura, sino tu determinación. Mi determinación depende completamente de la situación, dijo Owen. Es más fuerte cuando no sé qué debo resolver. Quizás por eso funciona, dijo en voz baja. Caminaron juntos hacia la siguiente cámara donde se estaban formando comités de estrategia más pequeños. Owen notó que varios delegados observaban con los ojos entornados, con expresiones que evaluaban, recalculaban y revisaban ecuaciones políticas enteras en torno a su presencia. Se inclinó más cerca. ¿Soy yo o la tensión está empeorando? Así es. Selenia lo miró. Porque sospechan que estoy preparando algo. ¿Lo eres? Sí. ¿Un plan? Sí. ¿Un plan aterrador? ¿Uno necesario? Owen tragó saliva. ¿Quiero saberlo? Ella disminuyó la velocidad un poco, mirándolo a los ojos con sorprendente seriedad. Lo sabrás, pero aún no. Y hasta entonces. Mantente cerca, dijo, y luego, en una voz más suave, dirigida solo a él. No permitiré que te destrocen con preguntas que no estás preparado para responder. Él asintió,
incapaz de ignorar la calidez que transmitían sus palabras. Entraron en el comité. La habitación quedó en silencio al instante. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Hacia ella, hacia él. Owen sintió el cambio, sutil pero poderoso, la sensación de que la tormenta política se estaba gestando, y ahora estaba completamente inmerso en ella. Aún así, caminaba a su lado, y aunque no sonreía, sus largas orejas se alzaban de una forma que él había aprendido a reconocer. Aprobación, confianza y quizás algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado aún. La sexta noche de la cumbre se respiraba en una extraña quietud, como si todo el palacio contuviera la respiración. Owen siguió a Selenia por un pasillo silencioso que no había visto antes, uno que descendía suavemente y brillaba con una tenue luz violeta. Las paredes estaban revestidas de paneles de cristal que latían rítmicamente como si el palacio mismo tuviera latidos. Owen no estaba del todo convencido de que no. ¿A dónde vamos?, susurró. Hablar sin oídos que escuchen, respondió Selenia. Owen miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Están vivas las paredes? No, dijo ella. Solo atentas. Eso no me hace sentir mejor. Le dirigió una mirada de leve compasión. Te adaptarás. Los humanos nos adaptamos rápido. Es una de tus cualidades más encantadoras. Gracias, dijo, intentando sonar digno. También hago sándwiches excelentes. Se detuvo a medio paso y lo miró parpadeando. ¿Es eso una habilidad diplomática? Solo en emergencias extremas. El pasillo se abría a una cámara oscura iluminada por suaves esferas de luz flotantes. Una mesa redonda ocupaba el centro, rodeada de asientos de fibra viva tejida que se movían suavemente, adaptándose a sus formas al sentarse. Owen se agarró al reposabrazos de inmediato, por si la silla decidía alejarse. Antes de que pudiera preguntar nada, una figura resplandeciente emergió de la pared del fondo. Un holograma con la forma parpadeante de un asesor anciano. Su expresión era notablemente presumida para algo hecho de fotones. Ah, dijo, con la voz ligeramente quebrada. La inconveniencia humana llega. Owen señaló el holograma. ¿Tú? He oído hablar de ti. Ha oído hablar de mí, dijo el holograma dramáticamente. ¡Qué encantador! Este es mi antiguo tutor, explicó Selenia. Supervisa mi red de inteligencia. En el extranjero, se burló el holograma. Soy la red, una obra maestra de memoria estratégica y análisis cultural, reducida ahora a cuidar de seres orgánicos. No lo antagonices, murmuró Selena. No estoy antagonizando, dijo el holograma. Simplemente observo la fragilidad estructural del humano. Owen entrecerró los ojos. Lo haces a propósito. Selenia se aclaró la garganta antes de que el holograma pudiera responder. Estamos aquí porque hay algo que debes entender. Las luces se atenuaron. Una proyección floreció sobre la mesa. Líneas de colores cambiantes, símbolos que Owen no reconoció al principio, pero que poco a poco empezó a interpretar. Mapeando raíces, alianzas, zonas de influencia. Estás planeando algo grande, dijo Owen en voz baja. No una restauración, dijo Selenia, no una rebelión, algo nuevo, algo que no anticiparán. Quieres construir una nueva estructura política, dijo lentamente. Una que no se base en antiguas dinastías, levantó ligeramente las orejas. Correcto. Las casas se aferran al linaje, pero el linaje falló a mi familia. Falla a muchos. Pretendo una coalición basada en la confianza y un propósito compartido. Owen sintió entonces el peso, el peligro, la ambición, la esperanza. Eso va a aterrorizar a mucha gente, dijo. Ya lo hace, respondió ella. He visto los susurros. Creen que busco mi trono. Eso no es nada comparado con lo que realmente pretendo. El holograma intervino. Su nueva estructura desestabilizaría siglos de estancamiento aristocrático. Personalmente, encuentro la idea refrescante. Selenia continuó,
su tono más serio de lo que él había escuchado antes. No te metí en esto a la ligera. Necesito a alguien que no esté atado a sus dinastías ni cegado por sus políticas. Los humanos eligen basándose en lo que está sucediendo, no en lo que debería haber sucedido generaciones atrás. ¿Crees que puedo ayudar? Sé que puedes, dijo ella. Porque no me ves como mi sigilo ni mi exilio ni la catástrofe de la que susurran. Te veo, dijo Owen en voz baja. Como tú, su expresión se suavizó. Por un momento, la habitación se sintió más pequeña, más cercana, como si los hologramas se inclinaran para escuchar. Tú también, añadió con ligereza, haces que los desastres diplomáticos parezcan casi encantadores. Owen se aclaró la garganta, feliz de contribuir. Un suave pulso recorrió la cámara, alerta. Los ojos del holograma se agudizaron. Los delegados de las casas Tenebri y Valerín se reúnen en privado en el ala este. Informó que su discusión incluye los términos contramedida, alineamiento y el humano inconveniente. Owen se estremeció. ¿Por qué siempre soy una molestia? Porque existes, dijo el holograma. Selenia lo ignoró. Están acelerando. Temen que estemos formando una alianza. Lo estamos, dijo Owen antes de pensarlo detenidamente. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Lo estamos? Eso parece, respondió con el corazón palpitante. A menos que no quieras que me involucre. Quiero que te involucres, dijo ella en voz baja. Había una calidez en su voz de la que solo había oído indicios antes. Sus largas orejas se inclinaron hacia arriba, una señal que ahora entendió como sinceridad. Raro, precioso, desprevenido. El holograma emitió un ruido estático que sonó sospechosamente como un suspiro. Si ya terminaron de generar turbulencia emocional, hay asuntos estratégicos. Ahora no, dijo Selenia con firmeza. El holograma, por primera vez, parecía mudo. Owen saboreó el momento. Selenia se acercó, observándolo con una intensidad que le hizo un nudo en la garganta. Owen, dijo en voz baja. Este camino es peligroso. Estar conmigo significa enfrentar a todas las casas que temen el cambio. Ya las he enfrentado, dijo, sobre todo con una sonrisa de pánico. Pero tú sigues ahí, porque me agarraste la muñeca, murmuró y no la soltó. Su respiración fue apenas audible. Fuera de la cámara, resonó un temblor de pasos. Nobles, guardias, voces susurrantes. El palacio se sentía diferente ahora, cargado, cambiante, preparándose para el siguiente ciclo. Selenia respiró hondo para tranquilizarse. Todo avanza rápido a partir de aquí. Owen asintió. Entonces te seguiré el ritmo. Y si te quedas atrás, fingiré que era parte del plan. Una pequeña y brillante risa se le escapó, un sonido como la luz de las estrellas rompiéndose. Caminaron juntos hacia la puerta mientras las luces de la cámara se apagaban tras ellos. El holograma observaba con una expresión a medio camino entre la confusión y la resignación. Debo actualizar varios modelos predictivos, murmuró. Los humanos lo arruinan todo. Owen sonrió. De nada. Y al acercarse a Selenia al pasillo resplandeciente, sintió el cambio, el inconfundible comienzo del centro de la tormenta formándose a su alrededor. Ya no era un espectador. Formaba parte de su plan, y ella lo había elegido. La última mañana de la cumbre comenzó con un zumbido que resonó hasta la corona de la eternidad. Sutil, profundo, como la baja vibración antes de que una nave espacial alcance la velocidad de la luz. Owen lo sintió en el pecho mientras caminaba junto a Selenia hacia el gran salón de asambleas. Los delegados se movían a su alrededor en grupos, sus susurros más agudos que antes, sus miradas más precisas, como si la galaxia se hubiera dado cuenta colectivamente de que algo importante sucedería hoy. Tal vez percibieron el cambio. Tal vez sintieron la tensión creciendo como una fuerza gravitacional. O tal vez Owen pensó que todos eran simplemente dramáticos por naturaleza. Selena caminaba con serenidad,
con las largas orejas inclinadas hacia adelante. Parecía serena, pero él percibía el peso que cargaba, no miedo, sino anticipación, responsabilidad, determinación. Owen la admiraba por ello, incluso mientras se preguntaba cómo había logrado terminar en el centro de la política interestelar cuando originalmente se le había asignado observar y tomar notas. Técnicamente, seguía observando, solo que en voz más alta. El gran salón de asambleas se abrió ante ellos, un vasto anfiteatro de pisos relucientes e imponentes arcos cristalinos. Los delegados ocuparon sus asientos siguiendo una cuidadosa disposición simbólica. Owen notó de inmediato que todos los asientos cerca de Selenia permanecían vacíos a ambos lados, excepto el suyo. En cuanto se sentó a su lado, se extendió un murmullo. Fingió no oírlos, adoptando la expresión serena de quien había aceptado con entusiasmo su papel de escándalo. Un ministro de alto rango se adelantó para comenzar la agenda, pero antes de que pudiera hablar, 3 casas nobles se levantaron a la vez: Tenebris, Valerín y Aurelión. Una entrada dramática, con el escudo de sus casas en un solo gesto. Owen susurró: ¿ensayan eso? Sí, susurró Selena. Excesivamente. El anciano de la casa Tenebris dio un paso al frente, con las plumas de su cimera erguidas. Levantamos un desafío formal, declaró. La princesa se disolvió, busca restaurar su poder mediante la manipulación, usando a un forastero como su peón. La sala se llenó de jadeos. Alguien se desmayó. Alguien más ayudó al desmayado a levantarse para que pudiera jadear como es debido. Owen se levantó antes de pensarlo bien. No soy su peón, dijo, más alto de lo que pretendía. Su voz resonó en las paredes cristalinas, lo que la amplificó aún más, porque el palacio disfrutaba del drama. En todo caso, soy más bien un asesor completamente incompetente. La sala se sumió en un silencio atónito. Incluso Selenia parpadeó al verlo. Se aclaró la garganta. Lo que quiero decir es que la princesa Selenia no ha manipulado a nadie. Ha sido honesta, directa y sorprendentemente paciente. Considerando cuántos de ustedes creen que las sillas tienen poder político, una ola de ofensa recorrió a los nobles. Owen continuó: en fin, temes que esté aquí para reclamar un trono. No es así. Me lo dijo ella misma. Quiere algo nuevo, algo mejor. Una coalición basada en el mérito, no en el linaje, en la competencia, no en el pedigrí. Los ministros intercambiaron miradas inquietas. La acústica cristalina del salón hacía que sus consultas murmuradas sonaran como abejas debatiendo sobre ética. El anciano de la casa Valerín entrecerró los ojos. Hablas con valentía para alguien que sabe tan poco de nuestra historia. Sé suficiente, dijo Owen con el corazón latiendo con fuerza. Sé que no se rindió tras su exilio. Sé que no se retiró. Observó. Estudió. Se adaptó. Los humanos tienen un nombre para gente así. Selenia lo observó atentamente. Owen terminó. Los llamamos líderes. Un murmullo bajo se extendió. Incierto, cambiante, pensativo. Los delegados que habían evitado mirar a Selenia ahora la miraban de otra manera, como si recalibraran suposiciones arraigadas. La matriarca de la casa Aurelión dio un paso al frente. Regia y severa. ¿Por qué deberíamos confiar en su visión? Lleva la marca de la disolución. Selena se levantó lentamente con la gracia de una estrella que apenas comienza a ascender. El silencio se profundizó. Llevo la marca, dijo con voz clara. No la oculto, pero me niego a que me defina. Perdí mis títulos. Perdí mi hogar, pero no me perdí a mí misma. Y construiré un futuro que no esté atado al pasado. Sus largas orejas se alzaron con fuerza, su postura regia de una manera que ningún sigilo podría disminuir. Y he elegido a mi primer aliado, añadió, mirando a Owen. Un humano. Porque la humanidad juzga el presente, no la ascendencia. Porque la humanidad sabe construir desde la nada. Y porque ésta, dudó solo un instante. No me ve rota.
Owen sintió un nudo en la garganta. La cámara estaba en completo silencio. Entonces, el asesor holográfico, el tutor de Selenia, se manifestó inesperadamente en el centro de la sala. Como su archivo estratégico, anunció con voz amplificada. Confirmo que su análisis es un 87% más estable que las proyecciones de estas casas nobles. Nadie te preguntó, espetó la casa Tenebris. No necesito permiso para estar en lo cierto, respondió el holograma. Varios nobles gruñeron. Owen soltó una carcajada antes de contenerse. La asamblea se movió. Ministros y delegados se acercaron, susurrando furiosamente. La atmósfera se densificó y luego se disipó lentamente. Las actitudes cambiaron, no drásticamente, no de golpe, sino como un barco que cambia de rumbo gradualmente. Finalmente, el ministro presidente dio un paso al frente. El Consejo reconoce la propuesta de la princesa para una nueva coalición. Se celebrará una votación. La votación se desplegó en brillantes capas de luz. Los símbolos brillaron. Sobre cada delegado. Owen observaba con el corazón en la garganta. Cuando el símbolo final se desvaneció, el ministro se giró. La moción pasa. Owen no se había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Selenia levantó las orejas e inhaló profundamente. Una silenciosa exhalación de alivio. Pero la sala estalló. Algunos vitorearon, otros discutieron. Algunos se desmayaron de nuevo. Owen se inclinó hacia ella. ¿Acabamos de cambiar la trayectoria política de múltiples sistemas estelares? Sí, susurró. Ayudé. Sí, dijo, y su voz se suavizó de una manera que lo conmovió profundamente. Más de lo que crees. Cuando la asamblea finalmente terminó, Selena lo condujo al balcón una vez más. Las estrellas estaban tranquilas de nuevo, el vacío brillaba con suaves tonos. Se giró hacia él, con sus cálidos ojos dorados. Cambiaste mi futuro, dijo. Cambia el mío primero, sus largas orejas levantadas, una sonrisa silenciosa tirando de sus labios. Fuiste un inconveniente, murmuró. Me especializo en eso y soy necesario. Tragó saliva. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, ella, dijo, acercándose. Construimos. Extendió la mano, sin ordenar ni jalar, simplemente ofreciéndola. Owen la tomó. Las luces del palacio brillaron suavemente sobre ellos como si reconocieran el momento. Y por primera vez desde que comenzó la cumbre, Owen sintió que el futuro cambiaba en una dirección que no era aterradora, sino llena de posibilidades. Juntos, se encontraban al borde del balcón. Ya no eran una princesa exiliada y un diplomático subalterno confundido, sino compañeros que se adentraban en algo completamente nuevo. Y en algún lugar detrás de ellos, el holograma murmuró, predije esto casi por completo. Owen rió. La mano de Selenia se apretó alrededor de la suya, y las estrellas observaron en silencio como un nuevo comienzo tomaba forma.